Hola, buenas tardes. Voy a hacer una exposición donde trataré de relacionar estos dos aspectos que están planteados en el título. La relación entre la formación escolar del psicólogo y lo que es su panorama laboral, puesto que hay una relación estrecha entre ambas cosas. La siguiente, por favor. Algunas de las cosas que voy a decir, si no es que todas, van a ser fuertes, muy probablemente no simpaticen con ellas y tengan tentación de matar al mensajero. Esta idea de matar al mensajero, como lo deben recordar ustedes, era una vieja costumbre en la antigüedad, donde, por ejemplo, en situaciones de guerra, había un mensajero que llegaba a darle las noticias al poderoso de cómo estaba la batalla con el enemigo, y muchas veces cuando las noticias no eran buenas, mataban al mensajero. Entonces, aunque tengan tentación de lanzarse contra mí a la yugular, quiero que tengan presentes esta idea de que no soy el blanco al que hay que atacar, sino el mensaje que voy a tratar de dar. Entonces, esta primera vacuna que yo les planteo es: no traten de matar al mensajero, porque solo soy un mensajero. Podrán juzgarlo atinado o desatinado de mis ideas, pero el punto no es matar al mensajero. La que sigue, por favor. Bueno, estos cuadros lo que intentan mostrar es las habituales ocupaciones que tiene el psicólogo, derivadas más que nada de la imagen pública que tiene el psicólogo, de la idea popular que se tiene acerca de lo que sabe hacer. Entonces, comentando algunos de las imágenes que tenemos ahí en la pantalla, podríamos ver, por ejemplo, que se dedica a selección de personal. Entonces la gente supone que uno tiene algún tipo de conocimientos misteriosos, extraños, para sacarle la verdad a la gente, meternos adentro de lo más privado y poder descubrir cómo son. Y entonces dicen: bueno, si sabes hacer eso, muy probablemente tienes buenas habilidades para seleccionar cuál es la mejor gente que conviene, ¿no? Y también hay otras de las actividades que suelen ser muy aceptadas, muy populares, que una persona muy cercana a mí les llama vendedores de entusiasmo. Aquellas actividades como talleres, dinámicas de grupos, etcétera, que suelen tener mucha aceptación entre la población, porque hay situaciones que son muy emotivamente cargadas y que provocan en la gente mucho, yo le llamo el síndrome de Lupita D'Alessio, porque invadidos por emociones fuertes suelen decir: hoy voy a cambiar. Entonces esta idea, que es muy aceptada popularmente, no deja de ser un mito. Es un mito llamado del voluntarismo. Hay que recordar la máxima de José Ortega y Gasset, que planteaba: yo soy yo en mi circunstancia, y los elementos de mi circunstancia pasan a formar partes de mi yo. Entonces, muchas veces estas actividades son muy aceptadas porque la gente sale muy satisfecha, y aunque más adelante puedan irse dando cuenta que
no era tan fácil que a través del puro voluntarismo las cosas cambiaran, pero por lo pronto pues ya el psicólogo cobró sus honorarios y los sentimientos de culpa van por cuenta de la persona que tomó los talleres de entusiasmo. Otra de las actividades que eventualmente se asocian con el trabajo del psicólogo es el aplicador de pruebas o la atención a niños con problemas de aprendizaje. Estas problemáticas o estas actividades se han ido definiendo a lo largo del tiempo más por azar y por la psicología popular que por alguna otra fuente de conformación de estas actividades, ¿no? Entonces, cuando el alumno sale de la carrera, lo que le demandan en el exterior es hacer esta clase de cosas, y muchas veces se enfrenta con la necesidad de aprender algunas estrategias que cumplan con algunas de las expectativas sociales, y muchas veces ahí es cuando empiezan a aprender a hacer precisamente esas cosas, y entonces se da muchas veces un divorcio, un distanciamiento entre lo que ocurrió en la universidad con lo que finalmente les está demandando el mercado de trabajo. ¿La que sigue, por favor? Bueno, ahora voy a proceder a analizar con una metodología muy particular que ahorita se las explico, todas las circunstancias que pueden estar participando tanto en la formación escolar de los psicólogos como en las circunstancias de su práctica profesional. Y este modelo yo le llamaría modelo sistémico, porque intenta considerar todos los factores que están interviniendo o participando en la determinación de una determinada problemática. Entonces, hay factores que están fuera de nuestro control y que pertenecen más que nada a variables de tipo macroeconómicas o macrosociales, pero hay como condiciones más cercanas a nuestras circunstancias que yo le etiqueté como macrosistema, exosistema, mesosistema y el sistema propiamente dicho. Por sistema propiamente dicho voy a comentar lo que yo veo en la formación específica de los psicólogos dentro de su escuela. Un modelo como estos me permite vacunarme en contra de formas simplistas de analizar la realidad como relaciones causa-efecto. Me permite a mí distanciarme también de estas visiones de blanco-negro, sirve no sirve, culpables inocentes, etc. Esta clase de dicotomías. Mientras más externos sean los factores, por ejemplo el macrosistema o el exosistema, la influencia sobre lo que ocurre en el centro es mucho más, digamos, leve, y conforme la influencia es mucho más cercana a lo que ocurre dentro del sistema, la influencia se deja sentir con mucha más claridad. Entonces quiero que pensemos en lo que a continuación voy a empezar a señalar en términos de un sistema que opera de manera multifactorial. Si quieren como un modelo semejante, podríamos pensar en las dificultades o en las circunstancias que enfrentan las personas que tienen que diagnosticar el clima para dentro de una semana. Entonces tienen que considerar una serie de factores que son cambiantes, que pueden ser favorables para una condición o desfavorables para un determinado resultado, y que dependiendo de cómo se combinen esos factores puede uno hacer una predicción probabilística. Entonces no es un asunto de todo o nada, de sirve o no sirve, de si la influencia es directa o indirecta, sino que hay condiciones favorables, hay compatibilidades, hay ambientes o circunstancias mucho más receptivas a acontecimientos y otras mucho menos receptivas. Entonces quiero que tengan presente a lo largo de toda mi charla esta visión sistémica de las cosas. La que sigue, por favor.
Déjenme iniciar por un ejemplo hipotético. Imaginemos esta situación que ojalá empiece a ocurrir en las escuelas de psicología. Un evento en la parte terminal, en la parte final de los estudios de psicología, donde se invita a los usuarios potenciales de los servicios de los psicólogos y las personas, los estudiantes, ofrecen sus servicios demostrando o vendiendo la idea de alguna estrategia para solucionar un problema socialmente relevante. A esta hipotética reunión también tendrían que asistir profesores que avalen el control de calidad de lo que se está ofreciendo, los usuarios potenciales de los servicios psicológicos e inclusive público en general. Por favor, señalo ahora en amarillo, para redondear este ejemplo, la clase de problemas que son socialmente relevantes. Imaginemos, por ejemplo, el caso de la obesidad. Es un problema que es socialmente importante. México ocupa uno de los primeros lugares mundiales en obesidad. El problema se vuelve bastante delicado considerando los gastos de salud que le esperan al país si sigue la tendencia actual a aumentar de peso. También es cierto que los psicólogos tendríamos esa problemática como un área natural de intervención, porque nos compete problemas como resolver por qué la gente no es perseverante en el caso, por ejemplo, de la obesidad, en su dieta ni en el ejercicio. ¿Por qué no hay esa adherencia al tratamiento o a las recomendaciones? ¿De qué depende ese comportamiento descuidado para la salud de los propios individuos? ¿Y qué condiciones se requieren para que la gente tenga esa adhesión al tratamiento? Bueno, y así como lo planteo acerca del caso de la obesidad, también puedo plantearlo acerca de otros problemas como el bullying, el problema de las adicciones, el comportamiento ecológico, la enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo, en las evaluaciones internacionales, México sale muy deficiente en el comportamiento matemático y hay una buena cantidad de estrategias y programas de intervención que se han diseñado a nivel internacional y que han resultado efectivos. Y se supone que los psicólogos, expertos en aprendizaje, tenemos las herramientas para aportar nuestras ideas acerca de un problema que es socialmente relevante, que es el comportamiento matemático en los diferentes grados de la educación. La que sigue, por favor. Me parece que voy a pedir. Si te regresas un poquito a la anterior antes de que entremos al macrosistema. Bien. Un apunte adicional a este ejemplo hipotético es que también estoy pensando que la gente que está a punto de egresar y que puede ofrecer al usuario potencial de los servicios psicológicos, lo que estoy suponiendo es que es una persona que supo allegarse información pertinente, de buena calidad y sin reconocer fronteras. Es decir, ahora, gracias a la evolución tecnológica, tenemos a nuestro alcance la literatura internacional más actualizada que podemos a la que podemos tener acceso, y la tenemos en nuestro escritorio a través de conexiones a internet. No hay, ahora en las condiciones modernas, no hay pretexto para solo consumir lo que se hace localmente, sino lo tenemos a la mano, es suele ser de muy buena calidad. Habría que
capacitar a los estudiantes para saber identificar lo que es de buena calidad y lo que es de mala calidad. Lo único que se necesita es una interfaz muy sencilla que se llama idioma inglés y a la que muchas veces se resisten con todas sus fuerzas. Pero esta limitación con el idioma inglés suele ser una limitante muy importante. Le señalo a manera de ejemplo lo que encontré acerca de la búsqueda que puede hacerse a través de bases de datos internacionales y lo que puede hacerse a nivel del idioma español. Escogí un tema dentro del área de la comprensión de textos. Escogí una estrategia que tiene mucho apoyo empírico y mucha aceptación internacional en diferentes países, ¿no? Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, inclusive España, etc. Esta estrategia se llama enseñanza recíproca. En inglés sería reciprocal teaching. Entonces hago una búsqueda de los estudios, de las investigaciones que hay alrededor de la enseñanza recíproca, buscándola a través de una de las bases de datos donde se maneja literatura en español. Y el resultado son 25 artículos, muchos de los cuales no tienen que ver con trabajo empírico, sino con lo que también resulta clásico en nuestro medio latinoamericano, trabajos donde vienen, voy a hacer una caricatura, vienen títulos como el siguiente: primer acercamiento al bosquejo del borrador hacia una estrategia de enseñanza de la lectura verdaderamente liberadora. Entonces son apuntes preliminares del primer bosquejo del borrador con 2 chiquillos. Y entonces esos 2 chiquillos los presentan y al final tienen que reconocer las limitaciones. Bueno, entonces volviendo al ejemplo, enseñanza recíproca. A través de la base de datos Redalic, el resultado son 25 artículos. Me cambio a una de las bases de datos internacionales, que es particularmente relevante para el caso de la psicología, la base ERIC, y encuentro 265 estudios acerca de la enseñanza recíproca. 265 contra 25. Utilizo otra base de datos que es el ProQuest, que es mucho más amplia, y encuentro, buscando el mismo concepto de enseñanza recíproca, 502 referencias. Con este dato podrán darse cuenta de las enormes limitaciones que tiene actualmente limitarse al consumo nacional o al consumo por nuestro idioma. Metafóricamente yo le he llamado como el muro de nopal, porque pareciera ser que igual en la época del socialismo y el capitalismo, los países socialistas se aislaron y dijeron: no queremos saber nada de los pecadores capitalistas, y entonces vamos a aislarnos y a crear un desarrollo económico verdaderamente humano, y se lo llenaron de cualquier cantidad de aspectos positivos, y el resultado fue el que ya todos conocemos, ¿no? Entonces pareciera que muchas veces nos encerramos en una barrera, en una especie de muro, y tenemos el muro de nopal. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, hay condiciones que yo pertenecerían a lo que yo llamaría el macrosistema. Por ejemplo, seguramente han oído hablar ustedes de la economía global, cómo ahora las economías se están manejando bajo un concepto diferente, y hay una mucho mayor dependencia entre las economías de diferentes países. En su momento, cuando México entró por primera vez al Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, hubo muchas críticas a esa incorporación al mercado de libre comercio, y se planteó que nos iban a pasar por encima y que México iba a ser completamente dependiente
de los países desarrollados, y que entonces más valía protegernos y encerrarnos en nuestro propio país. Afortunadamente no se hizo caso a estas voces. Actualmente tenemos números de crecimiento económico muy favorables a México. El logro más significativo es de que antes del Tratado de Libre Comercio teníamos números negativos, es decir, importábamos más de lo que exportábamos, y ahora la balanza comercial está al revés. Entonces, hay también la necesidad, gracias a la economía global, de la cual no podemos deshacernos, hay necesidad de ser mucho más competitivos. Este aspecto de la competitividad también vamos a mostrar cómo también tiene un efecto importante sobre las competencias profesionales que tienen los psicólogos o cualquier profesionista que necesita ser mucho más competente. Pongo un ejemplo adicional más cercano a lo psicológico. No sé si hayan oído ustedes hablar de los centros Kumon. Los centros Kumon son de origen coreano y están destinados a atender a niños con problemas en las matemáticas, para enseñarles estrategias, enseñarles matemáticas a los niños. Y es una especie de franquicia, así como hay los Oxxos, también están los centros Kumon, que captan a toda esa población que están teniendo fallas en la escuela, en la parte de matemáticas, y los Kumon tienen su sistema para enseñar matemáticas. Y entonces los coreanos se ponen listos y desarrollan la franquicia para la enseñanza de las matemáticas. Esta clase de fenómenos se van a venir multiplicando. Es parte de los efectos de la economía global. Y si no te sumas a esa nueva lógica, lo más probable es que entonces sí, el carro te pase por encima y te acabes teniendo solo un papel marginal en la actividad profesional. La que sigue, por favor. A ver, regrésate un poquito porque tengo otros comentarios acerca de la economía global. Los países se pusieron las pilas y consideraron que había una urgente necesidad de invertir en capital humano. Y entonces invertir en capital humano, combinado con los aspectos de volverse competitivo, se refleja en una necesidad de tener profesionistas cada vez más competentes. Y que donde haya una mayor vinculación entre lo que serían las necesidades sociales y las productivas con el saber que se da en las universidades. Entonces, esta tendencia a que haya una mayor vinculación entre los servicios profesionales y las necesidades sociales es algo que se va a venir sintiendo cada vez mayor, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente, que es otro aspecto del microsistema y se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad del conocimiento. Ustedes se preguntarán qué tendrá que ver esto de las tecnologías de la información con mi actividad como estudiante. Pues una cosa, fíjense cómo el impacto de un desarrollo tecnológico como esos afecta nuestro comportamiento y hace ver como obsoletas muchas de nuestras actividades. Antes del desarrollo de las tecnologías de la información, era muy común encontrar en las universidades que los maestros les encargaban a sus alumnos el desarrollo de algún tema. Y entonces los alumnos escribían acerca del desarrollo de ese tema. Ahora, con la facilidad que da el Internet, esa actividad quedó obsoleta, porque lo único que hacen es copia y pega. Y copiar y pegar no tiene ningún mérito intelectual y no los forma como profesionistas ni les ayuda a solucionar problemas. Es copia y pega. El copiar y pegar dejó de tener sentido. Ahora y eso tiene que revolucionar la educación. Y en consonancia con lo que anteriormente he planteado, de que hay una necesidad de vincular más las necesidades sociales, de aprender a que el profesionista sepa solucionar problemas,
Entonces ahora, como es tan fácil tener acceso a la información, lo que hay que, en vez de darles a desarrollar un tema, lo que hay que plantearles es un problema y encontrar la información pertinente para solucionar ese problema. Anteriormente, los saberes pertinentes para un universitario podrían ser el saber qué y el saber cómo. Ahora estamos en presencia de una nueva necesidad, que es el saber dónde. Enseñarles a los estudiantes cómo localizar información pertinente y tener los criterios para poderla seleccionar, para después poderla organizar y para poder articular después un programa de intervención o un programa para solucionar problemas. Entonces hay un ejemplo de cómo la tecnología derivada de cambios en el macrosistema puede afectar nuestro comportamiento. La que sigue, por favor. Si no estás actualizado, teniendo ya la facilidad de estarlo, la competencia te va a borrar del mercado. Bueno, macrosistema, este último punto que sale en la parte inferior de la pantalla, de alguna manera ya lo había tocado, porque existe ahora una presión social mucho más importante para que se vinculen las necesidades económicas y sociales con la educación. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en esta gráfica simplemente se reflejan los datos de un estudio donde los diferentes empleadores de egresados universitarios señalan cuál es la importancia de las habilidades que se adquieren en la escuela. Y entonces en el centro tenemos la barra de México y indica que el 40% de los empleadores en general, no estoy hablando de la psicología sino en general, consideran que los egresados de las universidades no tienen las habilidades suficientes para incorporarse al mercado de trabajo y que ellos tienen que cargar con la responsabilidad de capacitarlos. Entonces hay un déficit ahí en la relación entre escuela y trabajo. La que sigue, por favor. Variables del exosistema. ¿Le picas, por favor? Okay. Bueno, ¿qué nos dicen? Exosistema porque son como variables de tipo social que son comunes a una cultura, ¿no? Estudia para que seas alguien en la vida. Ser estudiante universitario y ser egresado de una carrera te da cierto estatus, te da ciertas ventajas psicológicas, porque socialmente ya no eres señalado como un bueno para nada, sino que tienes como una especie de blindaje o un escudo que te permite presentarte socialmente como alguien no tan importante o no tan jodido, porque tú realizaste estudios universitarios. Y entonces, inclusive, si te va mal, tienes la posibilidad de echarle la culpa a alguien más y decir, bueno, yo me preparé, yo me superé, pero pues el maldito gobierno no pone las fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces es un caparazón que da muchas ventajas psicológicas, ¿no? Entonces, ser estudiante universitario proporciona estatus y libera de presiones sociales y familiares. La que sigue, por favor. Cuando en general los jóvenes deciden estudiar una carrera, ponen en consideración, entre otras cosas, si van a obtener fácilmente trabajo o si van a poder vivir dignamente de su profesión. Y además, si eso que están eligiendo como una carrera universitaria es realmente algo que les interesa y que es el conocimiento y es realmente su vocación. Pero ese aspecto que es el que normalmente atendemos, interactúa o se vincula directamente con otra condición igualmente importante. La educación no deja de ser una mercancía, es decir, es algo que la gente quiere adquirir porque tiene un importante valor de cambio. Si tú te presentas con esa mercancía, tienes, como le señalaba hace un momento,
ciertas ventajas. Decía Gabriel Said que muchas veces la educación universitaria es como preparar licenciados en natación que nunca conocieron una alberca. Dice, la estancia en las universidades es el requisito para finalmente alcanzar la credencial trepadora, él le llama. Y por credencial trepadora es como una carta de presentación que les permite al egresado empezar a aprender en condiciones privilegiadas. Entonces, la educación no deja de ser una mercancía, naturalmente interactúe con otras motivaciones más nobles, pero no deja de ser una mercancía sujeta a oferta y demanda. Aquí voy a hacer un comentario que puede resultarles desagradables para el caso de la psicología, porque muchas veces se adquiere el estatus de universitario que tiene sus ventajas sociales a un costo más barato, y muchas veces ese costo más barato es estudiar psicología. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos a gente que lo que sabe es lo que no quiere, o lo que sabe es para qué no es competente. Y entonces suponen que la psicología es más fácil, es más light, y entonces puedes adquirir el mismo estatus a un precio mucho más barato. También cuenta la institución en la que estudies, que también está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. No es lo mismo ser un egresado del TEC de Monterrey que ser de la Unitec o alguna otra escuela patricia. Esta condición de la educación como mercancía se agudiza sobre todo en aquellas carreras que tienen mayor grado de indefinición acerca de qué clase de problemas son los que saben resolver. Cuando no hay claridad con eso, entonces se presta para que haya mayor simulación. Vamos a actuar como si supieras resolver problemas, pero en realidad no es esa la circunstancia. Recuerdo con mucha claridad cuando yo estaba en el último año de la carrera y que nos angustiaba que ya íbamos a salir al mercado de trabajo y no teníamos claro qué sabíamos hacer. Y decíamos, ¿qué sabemos hacer? Y ya vamos a salir, y ¿cómo nos va a ir? Y dijo un compañero de una manera muy atinada, pues mira, resolvemos todos los problemas siempre y cuando no se presenten. Educación como mercancía. Bueno, la que sigue es bastante importante. Ok, un tantito. Las políticas gubernamentales ponen el acento en el aspecto cuantitativo de la educación. Un gobierno presume más según la cobertura educativa que tiene. Mientras más muchachos estén en centros escolares, mejor para un gobierno, porque puede presumir que ha ampliado su cobertura educativa. Pero con las reglas de la política, el acento no se pone en la parte cualitativa de los estudios. Entonces, una política gubernamental puede aumentar la oferta de centros educativos, pero muchas veces estos centros educativos lo único que provocan es el fenómeno de pasar de ninis a didis. Ninis es el que ni estudia ni trabaja, pero muchas veces hay gente que se mete a una escuela y entonces acaba siendo un didi, disque estudias y disque aprendes. ¿Sí? Entonces es como una especie de guardería de jóvenes donde van a estar en ese lugar durante el tiempo que sea necesario para finalmente tener su credencial trepadora. La que sigue, por favor. Aquí quiero hacer una distinción que es muy relevante, porque creo que vivimos cotidianamente los docentes un conflicto muy intenso entre dos tendencias que subsisten en la universidad. Oficialmente, si de dientes para afuera, decimos que la universidad es el espacio idóneo para preparar profesionistas para incorporarse a la sociedad, dando un servicio profesional de calidad. Bueno,
pero también resulta que hay otra idea más asistencial de la educación. Un notable educador que falleció hace poco tiempo, Pablo Latapí, decía que la función de la educación era volver a cada persona o sembrar en cada persona el deseo de cada vez ser mejor. Entonces, esta es una idea afortunada, pero que es una idea que casa más con la concepción asistencial de la educación. No importa cómo vengas, no importa que no aprendas, pero yo te voy a dar la credencial trepadora para que te vaya mejor en la vida. Y entonces, aunque resultes incompetente en lo que yo enseño o en la solución de algunos problemas, pues te voy a dar aunque sea un 6 para no perjudicarte. Y entonces hay muchas presiones en el momento de la enseñanza, en la convivencia cotidiana, hay muchas presiones para otorgar calificaciones aprobatorias, porque se piensa que hay que ser generoso y tener esa especie de actitud dadivosa hacia el estudiante, porque eso lo va a ayudar a que le vaya mejor en la vida. Entonces, se ponen criterios de calificación muy laxos, se goza de popularidad, y entonces se otorgan con mucha facilidad calificaciones aprobatorias, porque se tiene en mente al individuo que uno tiene enfrente. Y si la escuela, la educación, es un instrumento de movilidad social, entonces puede uno sentir sentimientos de culpa de no aprobar al estudiante, porque uno puede decir, le estoy privando de la oportunidad de que le vaya mejor en la vida y tenga cierta oportunidad de ascenso social. Pero el otro lado de la moneda es, ¿y la sociedad qué? ¿Quién importa más? La sociedad que no está aquí, que no se ve, pero que va a ser la receptora de los servicios profesionales y que tiene derecho a recibir servicios de calidad. ¿Qué importa más, el derecho de esas mayorías o el confort y el beneplácito de las minorías que tenemos enfrente? Entonces, muchas veces este dilema entre estos valores es lo que hace muchas veces diferentes a un maestro de otro, que posiblemente uno tiene más en mente la sociedad y el otro tiene más en mente al individuo, que puede tener mayor movilidad social en la medida en que se acerque a la credencial trepadora. Y entonces esto suele ser una circunstancia que está presente en nuestra realidad cotidiana. La que sigue, por favor. Mala educación básica. Esto se combina con lo anterior. Cuando muchas veces la educación que viene antes de la universidad es muy deficiente, uno enfrenta un dilema muy fuerte. Ve uno la realidad de que una cantidad nada despreciable de estudiantes no tienen los conocimientos, las habilidades ni las actitudes que exige el nivel universitario, pero ya están aquí y forman una presión social. Entonces eso también suele ser un conflicto bastante intenso, porque si nuestros lugares de trabajo se llamaran centros de capacitación educativa y te dijeran, mira, tienes estos estudiantes que vienen en estas condiciones y tienes 4 años para hacer algo con ellos, entonces vamos, de acuerdo, tomo la idea y entonces hagamos lo conducente durante 4 años para hacerlos mejores individuos y que sepan hacer algo que les permita vivir con dignidad y que además les permita ofrecer un servicio a la sociedad que se resulte de utilidad. Pero a veces está la distancia de cómo vienen a lo que exige el nivel universitario, que eso genera muchos conflictos. La que sigue, por favor. Pasamos al mesosistema y tenemos la indefinición de los alcances de la psicología. Dicho rápidamente, como antes de que me vuelvan a carrerear,
no hay claridad de qué saben hacer los psicólogos, cuál es la clase de problemas que saben resolver. No hay claridad de cuáles son esas necesidades y por lo tanto también hay dificultades para saber cuáles son las competencias pertinentes para solucionar esos problemas. ¿A qué sigue, por favor? Concepciones heterogéneas de la psicología también es una problemática importante que forma parte del mesosistema, porque se encuentran los estudiantes con la sorpresa de que existe no una psicología sino varias psicologías, y que además la historia de la psicología muchas veces es la importación de modelos teóricos o modelos lógicos provenientes de otras disciplinas, y eso genera muchos enredos. También hay otra fuente de confusión que suelen ser las tecniquitas o las estrategias que luego se diseñan sobre todo gente muy viva y que te crean sistemas que se pueden vender. Entonces te andan vendiendo los cursos de análisis transaccional, programación neurolingüística, la sugestopedia. Entonces son productos de vidas efímera que muchas veces llegan a la población porque tienen muy buena mercadotecnia, pero que con criterios científicos, pues perdón, pero son basurita, ¿no? Entonces eso genera muchos problemas y son aspectos del mesosistema que afectan la formación de los psicólogos. La que sigue, por favor. Chequen este dato nada más. En la zona metropolitana de la Ciudad de México se analizó las diferentes instituciones educativas, cuáles son los estudios que ofrecen. Y entonces en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el primer lugar lo tienen las instituciones que ofrecen los estudios de Derecho y, si no recuerdo mal, había otra, era Derecho, no recuerdo, imaginemos Derecho y otra carrera. Había 40 instituciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México que ofrecían esa carrera. El segundo lugar lo ocupaba la carrera de Mercadotecnia, con 38 instituciones que ofrecían estudios de Mercadotecnia. Y en tercer lugar, Psicología, con 36 instituciones que ofrecían estudios de Psicología. ¿Cuáles son las urgentes necesidades de la población que ameritan tener estudiando a tal cantidad de jóvenes psicología para atender cuáles problemas? De veras se necesita, para que la sociedad tenga un mejor nivel de bienestar o de productividad, se necesitan tantos psicólogos. ¿Qué explica que haya tanta oferta y tanta demanda? ¿Por qué los jóvenes están pensando en estudiar psicología? Algo hay ahí y que no es conveniente para la salud de la propia disciplina. ¿Por qué hay tanto? Y a nivel nacional parece ser que hay alrededor de 500 escuelas de psicología. ¿Qué es eso? ¿De veras? ¿Hacen falta tantos psicólogos? ¿No serán más importantes los ingenieros? ¿No serán más importantes los arquitectos o la gente que se inserta en la parte productiva de la economía? Extraño, ¿no? Para pensar. La que sigue. Ahora paso a algunas consideraciones. ¿Y me hace cuánto tiempo dispongo todavía? 10 minutos más. Muy bien. Bueno, paso otro aspecto importante del mesosistema sería las políticas de la institución en la que se enseña psicología. Voy a abordar lo que mejor conozco, que serían las políticas institucionales, y el ejemplo que voy a tomar es el ejemplo de la UNAM. La UNAM es una institución de buena fe, y esto es una de sus principales virtudes. Es una institución de buena fe que plantea
que tiene como valor decir, bueno, tú como docente, yo te creo de que tienes vocación de docente, que te interesa el mundo intelectual, que quieres desarrollarte en el mundo del conocimiento. Te creo, acepto que ese es tu punto. Entonces, es una institución de buena fe, pero el lado negativo es de que muchas veces por esa buena fe paga un costo elevado, porque es muy fácil, es muy vulnerable al abuso. Y hay abusos de diferentes tipos. Lo acabamos de ver con la toma de rectoría, donde a pesar de que se ha hecho una intensa y muy completa estudio y participación de la comunidad, y se han seguido canales democráticos y participativos y muy bien diseñados acerca de las modificaciones que se requieren en la educación media superior, a pesar de eso, si hay una minoría que no está de acuerdo o que tiene otros intereses, vulnera fácilmente a la universidad. En el caso también de los docentes, gracias a estas condiciones de la universidad, solemos tener excelentes profesores. A manera de ejemplo, hace unas cuantas semanas se estaba ventilando la renovación de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y de una u otra manera habían estado participando 3 profesores que están o habían estado en la FES Iztacala. Esa es una evidencia, junto con muchas otras, de cómo para un auténtico intelectual, una gente preocupada por el conocimiento, la UNAM es el lugar ideal, pero siempre está la posibilidad de que hay gente que simula como que es de una clase cuando en realidad es de otro, y la universidad suele tener una situación de indefensión ante esas circunstancias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también una institución que permite una amplísima libertad de pensamiento y libertad de investigación. La universidad también tiene como otro de sus valores la educación superior pública y gratuita, tiene mecanismos laxos para la selección e ingreso de alumnos. El pase automático muchas veces se convierte en una pesadilla. Hace poco veía yo los datos de la diferencia en el desempeño de los egresados de las preparatorias y CCHs de la UNAM en relación con los de otras escuelas, y era muy deficiente el desempeño que traían los muchachos de las propias instituciones de la UNAM comparado con los que venían de instituciones externas, y sin embargo tienen prioridad, ¿no? Entonces ahí hay, eso nos genera muchos problemas, ¿no? También en cuanto del lado de los docentes, tenemos políticas débiles, porque los docentes, en mi opinión, están indebidamente empoderados de las decisiones académicas que se toman dentro de la UNAM, y no comen lumbre, se cuidan mucho de que se afecte su zona de confort, y se resisten de múltiples maneras a ser evaluados, o a que existan mecanismos de evaluación que indique cómo están cumpliendo sus responsabilidades y los logros que están teniendo. ¿La que sigue, por favor? Pasamos a lo mero bueno. La que sigue, por favor, vamos a ver el punto número 1, que es modelos de formación de los psicólogos. Ahora sí, pícale donde dice la flechita azul, donde dice desglose. La flecha azul. Ok, yo veo tres modelos. Bueno, ahorita no veo ninguno. Ok. Espérate tantito. Aguántame. Veo un modelo
que viene de la tradición, donde se enseñan, donde se enseñan los contenidos tradicionales. Yo traigo pleito casado, sobre todo con los primeros, con la sensación y la percepción. Bueno, pues forma parte de la tradición. Y que me demuestren, por el amor de Dios, para qué rayos sirve esa información que les dan en las diferentes escuelas y que vienen en los libros, de la sensación y la percepción. Parece que es una embarradita de resultados de investigación de chile, de dulce y de manteca, provenientes de diferentes enfoques teóricos, y aquellos son piezas sueltas de rompecabezas. Y después de que le dan su buena mareada a los estudiantes en los primeros semestres, con la percepción y las emociones y el aprendizaje y la memoria, después borrón y cuenta nueva, y nunca se ve cómo esa información puede resultar relevante para solucionar problemas. Entonces es muchas veces la inercia de este error histórico de andar estudiando esas temáticas que obedecen más que nada a una concepción modular de la mente y a una idea inocente de lo que es la psicología, ¿no? De que lo psicológico se forma a través de la experiencia, y como la experiencia llega a través de los sentidos, hay que estudiar cómo funcionan los sentidos. Madre mía de Guadalupe, ahí tienen ustedes a los muchachos estudiando el ojo y la retina y el cuerpo vítreo, y que si el martillito y todos los órganos de los sentidos, Dios nos libre. Me paso a la segunda, porque son escuelas de pensamiento que giran alrededor de problemas teórico-metodológicos, y yo siento que en el caso de Iztacala estamos instalados en ese segundo modelo, y me gustaría que le dieras clic donde dice críticas y limitaciones, ahí abajo, al azul, flechita azul, clic. Ok, pícale por favor. ¿Cuál es el resultado de esta danza de teorías? Pues el resultado es que los alumnos acaban siendo un testigo desorientado de problemas ajenos. Aparecen como espectadores de tenis, nomás moviendo a ver la cabeza, a ver cómo se tiran la pelota unos a otros, y pareciera ser que la formación del psicólogo es ser testigo de eso, de los jugadores de tenis. La que sigue, por favor. Otro de los efectos es de que si son testigos, cada teoría la van a conocer superficialmente. La que sigue, por favor. Va a ser muy difícil que vean la relación entre teoría y práctica, y por el amor de Dios también pregúntense, ¿y cuáles son los problemas que voy a aprender a resolver sin información básica que consiste en andar viendo partidos de tenis? La que sigue, por favor. Y este es el punto que quisiera destacar más y darle de pasada el reconocimiento a Víctor. ¿No anda por aquí Víctor? Bueno, no vino Víctor. Un excelente alumno que tuve me hizo ver esta circunstancia. La circunstancia que cotidianamente vive el estudiante de psicología le manda un mensaje que es muy claro para el estudiante y muy confuso para el docente. Como está expuesto a tantas circunstancias variadas y planteamientos diferentes, eso le está mandando una señal muy clara de que hacer psicología es asunto de opiniones. ¿Por qué? Cuando él escucha o lee de diferentes aproximaciones teóricas, es inevitable que piense que todas son igualmente válidas. Y el mundo de las opiniones es un mundo donde todas las opiniones son igualmente válidas. Y entonces, si ese es el mensaje, la consecuencia natural de ese mensaje que se está enviando es: si ellos tienen su opinión, pues yo también tengo la mía. Y entonces, como es asunto de opiniones, yo voy a tomar lo que me parezca mejor de cada cosa.
y me voy a formar mi propio criterio, mi propia opinión. Si acaba de conformarse eso, que eso es lo que realmente está ocurriendo, las opiniones son primas hermanas de las ocurrencias. Tener opiniones deriva en que para solucionar problemas lo que tengas sean ocurrencias. Y entonces, pues mala señal, mala noticia para los psicólogos cuando se van a incorporar al mercado de trabajo. ¿Qué ofrecen? Ocurrencias. Y entonces, pues tienen mucha competencia, empezando por el señor Fox. Si lo que van a ofrecer al mercado de trabajo, ¿qué saben hacer? Son ocurrencias, están en muy mala situación. Bueno, le picas al azul donde dice regresar a modelos de formación, y ahora donde dice regresar al sistema, en la parte de abajo a la izquierda. Bueno, ahora abajo donde dice perfil del estudiante de la psicología, en desglose. Hay una distinción que se hace, me parece que en la psicología clínica, entre locus de control interno y locus de control externo. Pero dale clic para aclarar más el concepto. Tenemos en porcentajes indeterminados, y esa porcentaje, esa indeterminación, se las dejo de tarea para que ustedes hagan la estimación correspondiente. Pero tenemos, yo hago una clasificación de 4 tipos de estudiante: los ubicados vocacionalmente, con metas claras, que son trabajadores, comprometidos y les gusta aprender. Bendito sea Dios que existan esos. Los que siguen, por favor. Pero también existen otros que empezaron mal o con mucho descuido y en el camino se encarrilaron, ¿verdad? En el camino se encarrilaron, descubren su vocación durante la carrera, se comprometen, se esfuerzan, acaban interesados en aprender. Junto a esos dos perfiles tenemos un tercer perfil: locus de control externo. Un estudiante desorientado, no es claro qué es lo que quieren, están a la expectativa por si algo les llama la atención. Es como una actitud turística. Igual que cuando uno visita un lugar, pues para ver qué te llama la atención y te vas con lo que te llama la atención. Entonces tenemos también como de manera muy especial la psicología resulta muy atractiva a gente que está en condiciones de desorientación, que están a la expectativa por si algo les llama la atención. Acaban cumpliendo con los trabajos académicos, pero más como presión, más como una presión externa, donde lo que les interesa es aprobar y finalmente pues tener la creencia trepadora, pero hay que ejercer presión externa para que funcione. La que sigue, por favor. Y tenemos lo que les mencionaba hace un momento el caso de los niños que asisten a la escuela pues por falta de una mejor alternativa, les permite liberarse de presiones familiares, están con una actitud del mínimo esfuerzo, les interesa la imagen social, liberarse de presiones familiares y lo que les interesa es aprobar, no importa cómo. Ahora sí te regresas al sistema. Bueno, como ya tengo muy poco tiempo, quiero que consideren todos estos factores. Si pudieras regresarte como en la tercera diapositiva donde aparecen todos los círculos concéntricos y si pudieran tener en mente esta idea sistémica de los problemas de la enseñanza de la psicología, no, es antes, mucho antes, donde aparecen todos los círculos.
para que vean que el panorama no es muy halagador, pero pienso que como el chiste aquel de los hijos, hay un chiste, malón el chiste, pero que ilustra muy bien lo que quiero plantear. Una familia tenían dos hijos gemelos, uno era optimista y el otro era pesimista. Y entonces se llegó la Navidad y entonces los papás deciden compensar el optimismo y el pesimismo de uno y del otro. Entonces al optimista decidieron regalarle una caca de caballo y al pesimista una bicicleta. Entonces se llega el 25 de diciembre, bajan a ver lo que les había traído Santa y el pesimista le preguntan: ¿qué te trajo? Una bicicleta, ¿a quién se le ocurre? Con esa bicicleta nada más me arriesgo a los accidentes. ¿Quién me va a enseñar después? ¿Cómo se le ocurre una bicicleta y si me caigo? Bueno, en fin, puras tragedias. Y al optimista le preguntan: ¿y a ti qué te trajo? Sí, un caballo nada más, que no lo encuentro. A mí se me antoja tomar el chiste también como una manera de conclusión. Tomen en cuenta todas las dificultades y circunstancias que enfrentamos los psicólogos y que provienen de diferentes niveles de influencia, desde el macrosistema, el exo, el meso y el sistema mismo. Pero que yo apuesto, mi apuesta es optimista y planteo que vale mucho la pena reformular la currícula de los psicólogos pensando primordialmente en las competencias para resolver problemas, vincularse, con el ejemplo que les había puesto, con el medio internacional, tener mecanismos para que poder vincularse con mayores posibilidades de éxito con la sociedad, y que también haría falta mecanismos institucionales de apoyo para establecer este nexo, este vínculo con el mercado laboral. A manera de ilustración de cómo falta este eslabón entre la escuela y el mundo laboral, les planteo dos o tres ejemplos de alumnos que han hecho de sus trabajos de tesis aportaciones brillantes, aportaciones con mucho potencial. Hay por ahí la construcción, el proceso de construcción de una metodología muy prometedora para la enseñanza de la solución de problemas matemáticos. Tengo otra estudiante que acaba de diseñar una prueba para evaluar precisamente nociones prematemáticas en preescolares. Ahí tiene también una herramienta muy buena que podría explotarse. Otra estudiante hizo un trabajo de intervención muy interesante en una escuela con niños del turno vespertino que están en serias condiciones de desventaja. Y no solo logró que los niños tuvieran un desempeño igual al de los niños de la mañana en problemas matemáticos, sino que superaron a los de la mañana, niños que estaban muy en desventaja. Entonces, normalmente esa clase de trabajo suelen ser como botellas que se aventan al mar, a ver si algún día llegan casualmente por azar al poder de alguien que pueda rescatarlas. Y yo creo que esa actitud hay que cambiarla, y institucionalmente debe articularse las cosas de tal modo que se encauce estas esporádicas muestras de creatividad y de trabajo profesional de calidad. Pues gracias a que me tuvieron carrereado y que ya me querían echar afuera, tuve que omitir algunos puntos, pero con esto que les acabo de comentar cerraría yo mi ponencia, y me gustaría que escuchar sus comentarios, sin que, tomando en consideración lo que les decía también en un principio, pues no es asunto de matar al mensajero. Gracias.
participación en su ponencia. ¿Hay alguna pregunta que quisieran realizarle? Yo decidí estudiar la carrera de psicología, estoy estudiando a la distancia, porque cuando yo estuve hace muchos años, por decidir qué carrera estudiar, yo siempre quise estudiar esta carrera de psicología. Y fui a ver a una psicóloga para que me orientara sobre cómo era la profesión. Y ella me dijo, esta carrera te vas a morir de hambre, no hay campo de trabajo y no te conviene. Estudia contaduría pública, porque en esta carrera tiene mucho campo de trabajo y vas a poder trabajar desde su casa. Y efectivamente, yo estudié y he trabajado desde mi casa, pero dentro de mí siempre había esa que no me gustaba y era así como que estoy aquí pero yo no quiero hacer esto. Ahora que estoy estudiando y estoy conociendo un poco de lo poco que he leído, o sea, veo que eso es como que es mi vocación, como que esto es lo mío, y ahora veo los años que pasan porque los estudiantes. Pero con todo lo que nos ha planteado, bueno, yo he dicho algo, ¿no? Igual por mi edad, igual ya ni llego a ejercerla, pero no me voy a quedar con esa espinita. Digo, pues por lo menos la voy a estudiar, voy a saber de qué se trata, igual si tengo campo de trabajo, igual no, pero me gustaría conocer su opinión. Pues con lo que planteas, despiertas mis más bajos instintos. Porque los que me conocen saben que tengo fama de sarcástico y burlón. Bueno, qué bueno que hayas encontrado eso. Y te diré que tenemos algo en común. Yo siempre había soñado, y por fin lo logré, aprender a nadar. Y ya sé nadar. Para mi consumo personal, para mi satisfacción y para bajar mi colesterol. Entonces, mucho me temo que con lo que dices es una cosa parecida, de que ahora ya estoy más satisfecha. ¿Quién sabe para qué rayos sirva? Pero es para consumo personal. Como dice un ilustre maestro Iztacala, sé feliz. ¿Alguien más que quiera despertar mis bajos instintos? Yo solo quiero hacer una pregunta. A mí me parece muy interesante el ejercicio que realizas, examinar la influencia que tiene, por ejemplo, la lógica del mercado, políticas públicas, valoraciones sociales, el disenso, el conocimiento al objeto de conocimiento en relación con la organización disciplinar. Es muy interesante. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿cómo concebir a la disciplina psicológica como profesión, si incluso, al menos durante la presentación, usted admitía que el desarrollo tecnológico es nulo, y por otro lado, digamos, no lo afirmo, pero es cierto que el desarrollo tecnológico es escaso en la disciplina psicológica, y por otro lado se tiene una formación políglota. ¿Cómo concebir la psicología como profesión, como interdisciplina, considerando estos dos asuntos? A ver, mira, en primer lugar, yo me atreví a plantear lo que planteé, porque yo me llevé una grata sorpresa cuando empiezas precisamente a volverte amigo de la investigación bibliográfica a través de medios modernos. Aquí está Rafael y no me dejará mentir, que con él hice un ejercicio. Dice, vamos a buscar qué es lo que se ha hecho internacionalmente con el bullying. Y encontramos una buena cantidad de literatura de muy buena calidad que te daban excelentes ideas de cómo proceder para el asunto del bullying. Entonces, los conocimientos a nivel mundial de la psicología ahí están, ya están disponibles. Te hace falta la interfaz que se llama idioma inglés, y te hace falta una enseñanza de la psicología enfocada a la solución de problemas. Entonces, que te enseñen
cómo buscar, qué criterio, cómo distinguir lo que es de buena calidad, de mala calidad. ¿Cuándo? Ya se verá. ¿Cuándo resulta necesario que te coordines con otras disciplinas, con otros profesionales, para hacer una intervención eficaz? Bueno, eso está por hacer, pero yo creo que hacia allá hay que caminarle. Si no, nos vamos a quedar obsoletos, dándoles a los muchachos una buena mareada durante no sé cuántos años, a lo mejor enseñándoles sensación y percepción, para que sean felices. ¿Y para qué diablos les sirves? Pues quién sabe, entonces te va a pasar la frenadora por encima. Yo creo que por ahí va. Empezamos con Jorge, que es más blandito, ¿no? Jorge. Sí, solo hacer hincapié en las características muy particulares del plan de estudios destacada. Dentro de él te enseñan muchas formas de hacer psicología, análisis, humanismo, conductismo, o sea, muchas formas de hacer psicología. Lo verdaderamente interesante para las próximas generaciones, yo sé que todavía no salen o van a entrar, es cómo esa reestructuración hace que esas disciplinas se comprometan a crear ese puente entre la teoría y la aplicación. ¿A qué voy? Muchas de las profesores que tuve, muy buenas, pero defendían su postura teórica sustentando problemas que a lo mejor no tienen ninguna relevancia social o no eran en su debido momento reales. Por ejemplo, te plantean problemas que muy rara vez en el campo laboral te ibas a enfrentar a ellos, ¿no? Entonces, en vez de tener una coherencia de, oye, allá afuera está pasando esto, con tu marco teórico, ¿cómo abordarías ese problema? A mí no me interesa tanto si tu corriente es mejor que la otra o esta es mejor que esta, pues no hay dualismo ni cosas así, ¿no? El problema está allá con tu marco, con tus categorías, ¿cómo abordas lo que está pasando allá? En cambio, la forma de venderte la teoría hacía que te enamoraras de eso, pero te volvías un fan del marco, de la corriente, y no hacías algo por lo que estaba allá afuera. Llegas allá con el problema y sí, es que eso es falta de algo. Muchas categorías no tienen nada que ver con la aplicación de afuera. Entonces, en la medida en que un plan de estudios específico caracterizado por la diversidad de las formas que hay de hacer psicología, se enfoque en resolver problemas usando la postura que tú quieres, va a tener una relevancia de nuestra formación. Arturo y después. Bueno, mi comentario es, más bien la pregunta, es una pregunta clara y es de compromiso. ¿Qué opinas tú de la tendencia actual en el plan de estudios que se está armando en el escolarizado, en donde se está haciendo a través de corrientes teóricas? O de se le llama tradiciones, perdón, en el escolarizado, porque en el de distancia es otra cosa. Pero, ¿qué opinas? Me gustaría saber qué opinas. Mira. Hay un punto que no me alcanzó el tiempo de desarrollar y que seguramente me iba a generar más antipatías de las que ya tengo. Pero yo acuso, y lo puedo probar sin dificultad, que en el sistema que tú señalas, los maestros están indebidamente empoderados de las decisiones y se hacen trajes a la medida y no permiten que se afecte su zona de confort. De lo que me pides lo voy a sintetizar en una opinión. Los problemas estructurales de un edificio después de un sismo no se arreglan acomodando los muebles de otra manera. Allá atrás, por favor. Cuando me decía mi compañero sobre los ejemplos que suelen dar los profesores que no son reales, que sales a las prácticas y no son funcionales los ejemplos que ellos dan, yo creo, y porque me han tocado algunos tutores así, que nunca
nunca han trabajado en su área, o sea, nada más se dedican a dar clases. Les falta esa experiencia. Y me ha tocado hacerles preguntas sobre algunos casos y pues ve a la biblioteca o búscale o hazle. Igual he tenido profesores que mis respetos, pero pueden dominar la teoría. Y tú lo dijiste, la teoría difiere mucho luego en la práctica, y entonces pues, por eso te dan ejemplos que se saben ellos de memoria, que en el libro aparecen, pero que a lo mejor no funcionan así en la realidad. Bueno, sí puede ser, pero yo creo que también alguna idea que estoy sosteniendo es de que los paradigmas de enseñanza necesitan cambiar, porque el mundo está cambiando y hay que también, ahorita que tú mencionaste pues que te mandaron a la biblioteca, no lo veo mal, porque también es cierto que hay que saber buscar. Los saberes ya no solo son el saber qué y el saber cómo o saber cuándo, ahora también hay que saber dónde. Entonces yo creo que hay que educar más para ser independientes y solucionar problemas. Yo creo que en el sistema donde estamos sí nos enseñan a buscar, porque a fin de cuentas la mayoría de la información nosotros la buscamos, pero en ocasiones algún consejo que es, entre comillas, debe de saber mucho más que nosotros. Oye, está el autor, tal tema, no nos vendría a dar un consejo así, pero si te dices tú, búscale, no, pues sí le he estado buscando, pero sí, me gustaría algo más concreto, ¿no? Un comentario adicional. Tampoco lo pude abordar por falta de tiempo, pero en la composición de los docentes, sobre todo en la UNAM, por las razones que quieran y gusten, se ha dado mayor importancia, mayor peso a los docentes, o a mayor cantidad de docentes están ocupados en los problemas de la disciplina, los problemas teóricos, los problemas metodológicos, y entonces está muy cargada la formación, la composición del personal docente hacia ese aspecto. Entonces ahí tenemos excelentes, pero excelentes profesores, pero pensando en la formación de los estudiantes, puede que no sea la mejor fórmula tener tanto experto en asuntos teórico-metodológicos y algunos no tan expertos. Ya no sé a quién darle la palabra. Rafael la había pedido, pero no sé si hubo antes de mí. Bueno, no puedo estar en desacuerdo con lo que ha planteado sobre que la formación universitaria aquí en psicología, aquí específicamente en esta casa, sería beneficiada con una aproximación más hacia la resolución de problemas concretos. No puedo estar en desacuerdo con eso, pero veo un potencial problema que podría presentarse si el enfoque se vuelve radicalmente pragmático, como podría parecer. Y es que la ciencia no puede, yo creo que la ciencia no debe de entregar por completo su existencia a las demandas sociales. Eso lleva a ciertas aberraciones. Obviamente no podemos escapar de las necesidades. Quien paga es los empresarios, quien paga es el gobierno, ¿no? Quien patrocina que estamos haciendo aquí. Pero la actividad científica y la actividad universitaria no únicamente debe ir encaminada a la resolución de problemas complejos. Creo que sí sería benéfico que fuera el énfasis en esa área, pero también debería haber un espacio para que los alumnos nos formemos como investigadores, para que se nos dé ese espacio para tener ocurrencias también, porque la ciencia avanza con eso. Mira, qué bueno que tocas el punto, porque es un ángulo no cubierto completamente. Cuando yo pongo esa imagen hipotética, hace falta el respaldo de 4 años previos, donde hay respaldo teórico y respaldo metodológico, para que sepas qué información sí vale la pena y cuál no, y que finalmente se siembren adecuadamente las vacunas
para que no acabe siendo un consumidor acrítico de cosas como la programación neurolingüística o el análisis transaccional o basuritas de ese tipo. Y ahí es donde, por ejemplo, debería ponerse énfasis en una formación teórica sólida que te permita diferenciar lo que tiene seriedad científica y lo que no. Bueno, ¿alguien más por acá? Rosa. ¿Me van a correr? Ya vi las intenciones. Tengo una pregunta nada más. Se dice que nosotros tenemos que aprender a hacer y saber hacer las cosas. Ese es el punto fundamental. Yo siento que estamos recibiendo una capacitación por igual en todas las áreas de salud, clínica, laboral y educación. En este análisis que realizó usted, ¿podría más o menos decirme por qué la tendencia de los estudiantes se va más hacia el aspecto clínico que a otras áreas de la psicología? Por ejemplo, yo llevo lo que es organización y hablemos como tres compañeros nada más en la materia a distancia, cuando prácticamente los demás compañeros se van hacia la clínica. ¿Por qué qué es lo que está, o desde su punto de vista, está incitando a que se encargue más hacia esa área? Yo creo que la imagen social del psicólogo clínico es muy importante. A veces a mis alumnos les digo yo que el papel del psicólogo suele ser muy atractivo para mucha gente que necesita poder. A ver, ¿en qué sentido? Que es como si fuéramos los brujos del siglo XXI, expertos en un conocimiento inaccesible a las mayorías, y como buenos brujos, ese poder inaccesible te da poder sobre los demás, porque los demás no saben, y tú sí sabes, ¿no? Y el ejemplo más típico es los cochambres del inconsciente. Entonces yo tengo rutas misteriosas, de embrujo, tipo embrujo, para llegar a lo más profundo de los cochambres de tu mente y vulnerarte en lo más delicado. Y entonces ese es un papel muy atractivo. Ese es muy atractivo. La gente se pone a la defensiva. Y entonces, bueno, socialmente atrae mucho la imagen. Es una imagen que vemos mucho en las películas, en las series, y que suele ser muy atractivo, te da poder sobre los demás y eres una especie de brujo, como diría Ramones, pero no es cierto. Es una ironía que estando en un centro nuclear muy importante, no tan solo en México, sino en América Latina, Japón es un proveedor muy importante, se le dé un poco énfasis a la psicología organizacional, pero es desde el punto de vista del plan de estudios que se ha ido hacia otras corrientes, el conductismo principalmente, y lo organizacional es un punto, ese talón de Aquiles que le estaba diciendo de Izagara, porque no ha aprovechado ese lugar geográfico que tiene privilegiado. Y su pregunta de por qué tres personas están interesadas en la psicología organizacional, eso habla de lo que se ha dejado de hacer desde mi punto de vista, como personal lo digo, con toda una visión más buena, simplemente dando visión. La psicología organizacional, en esta cara, siendo que estamos en una zona natural planetaria, como Monterrey son las más ricas de México y de América Latina. Entonces, eso no pasa desapercibido para otras universidades, por ejemplo la Ibero, donde sus psicólogos organizacionales se llegan a cotizar hasta de 40 a 60 mil pesos mensuales. Es una mentira que la psicología organizacional deja un poco de dinero para empresas transnacionales que dan mucho énfasis porque precisamente les va a reclutar al personal de alto perfil, ¿no? Entonces, ese es mi comentario y me gustaría esto, la pregunta que realmente me pasó. Sí. Pues no tendría
una cosa que comentar al respecto, nada más, sí es un punto muy delicado. Si la función de las universidades es solo proporcionar trabajadores a las empresas, por eso yo pondría el énfasis en cuáles son los problemas socialmente relevantes que le permiten al psicólogo intervenir y que tenga las herramientas para intervenir. No es solo, a ver, pues. Lo que pasa, profesor, es muy importante, yo con la experiencia también del sector financiero para Banamex, hacer una correcta selección de los proyectos clave de una empresa repercute en la economía que se traduce en el Producto Interno Bruto de un país, y aunque no es clínico, me parece que la economía es muy importante porque es la que genera los dineros y para que estemos aquí. Quiero decirle que la Universidad Nacional Autónoma de México recibe muchísimo dinero del Producto Interno Bruto. Es privilegiada la UNED con respecto a todas las universidades de América Latina y a todos los países de Hispanoamérica. No por nada se podrían tener campus en Canadá, en Estados Unidos, se hace mucho dinero, eso no te lleva a una economía, finalmente como científico no puede estar preso del país. Esa es mi postura. Bueno, pues les pido que demos un fuerte aplauso, por favor. Lo que quería